Este curso es de 4 capítulos, los 3 primeros son cortos, el último es un poquito más denso. La idea es cubrir hoy 2 y medio más o menos, mañana terminamos el tercero y por ahí 11 de la mañana hasta final del día estamos terminando el último capítulo, ¿vale? Entonces empecemos, acá es un poquito más de carreta y es recordar un poquitico cómo está estructurado SAS 9 y cómo se pasa a SAS Vaya. Entonces, cuando hablamos del High Performance Analytics, el HPA dentro de SAS 9, entonces tenemos todo lo que es temas in memory, cargas, y tenemos acciones distribuidas. Esto nació con Visual Analytics en la versión de SAS 9. Tenemos los temas de Laser. Laser es un servidor lógico que es con el que funciona Visual Analytics distribuido. Y todo el HPA de SAS, lo que fue CISOL, SL, IFRS, todos esos temas gubernamentales o reglamentarios que ya les va a caer a ustedes, les va a caer IFRS 9 acá en Argentina. Todos esos procesos, los cubos para calcular pérdidas y demás, corren en estos tipos de servicios. Es un servicio lógico que corre en Unix y permite la comunicación entre todos. Eso más adelante, lo vamos a ver por acá, se convirtió en CAS, dentro de SAS Vaya, perdón. Permite acciones distribuidas y también ejecuta acciones dentro de memoria por bloques, ¿sí? Este servidor, si ustedes lo quieren intentar homologar, todo esto es algo muy similar a lo que hace Hadoop, ¿sí? Hadoop distribuye en bloques, pero los bloques quedan en el HDFS dentro de los discos, ¿sí? Este personaje lo que hacía era subirlo a memoria y lo distribuyen en la memoria de todo el clúster, ¿sí? A diferencia de Hadoop, bueno, si ustedes reinician el clúster, los datos siguen ahí. Como era de memoria RAM, se perdían. Esto era en SAS 9. Ahora cuando pasamos aquí a SAS Vaya, entonces cuando yo les decía CAS, es Cloud Analytics Services, es la palabra corta. ¿Y qué es lo que tenemos? El CAS y SAS Vaya adoptó todas esas tecnologías y esas buenas cosas que traía SAS de la parte 9 y las mejoró con temas de seguimos manejando temas en memoria cuando subimos la tabla del famoso CAS, entonces, pero acá tenemos retención de los datos, ¿sí? Obviamente reiniciamos, pero la tabla, si yo lo interesante de SAS Vaya es que esa tabla que está en memoria yo le puedo hacer un push down al disco duro, entonces puedes guardar la tabla. Entonces, variables que no existían y que tú las construiste en SAS Vaya con SAS Studio, con un Data Preparation, con lo que sea, tú dices, oiga, esa variable a mí me sirve para poder alimentar otros modelos, la puedes guardar como una tabla física en el disco. Tenemos procesamiento en paralelo, alta disponibilidad y pues tenemos librerías compartidas, abiertas. Cuando empezamos a hablar, acá empezamos a involucrar los temas de Open. ¿Qué es Open? R, Scala, Python, Java, ¿sí? Que eso SAS Vaya lo permite. Permite que los usuarios más adelante, como en el capítulo 3, vamos a ver cómo nos conectamos con esas APIs para poder programar, ¿vale? Temas de alta disponibilidad, bueno, acá tienen CAS Controller y CAS secundario o solo. Sí. Ah, bueno, entonces está la alta disponibilidad, cada uno en stand-by, realmente los dos no procesan al tiempo, sino que uno está prendido, pero está escuchando ahí cuando se cae el otro. Pero realmente, SAS Vaya, cuando nació el concepto de SAS Vaya y de alta disponibilidad, un problema que teníamos en SAS con Visual Analytics es que no había alta disponibilidad. Nos tocaba construir siempre algo activo, pasivo, y teníamos pasos manuales. O sea, de hecho, nos tocó construir muchos scripts para hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Y esa pérdida de tiempo siempre fue como unos 30 minutos, que era lo que demoraba en subir los servicios, ¿vale? En este caso, SAS Vaya, pues quitó esa falencia que teníamos en SAS 9 y tiene la alta disponibilidad en el sentido de, bueno, los workers, si se pierde un worker, sigue con los demás, pero en los controllers, entonces nació el controller en stand-by o el secundario. Entonces, tienes una máquina, se cae esta máquina, esta que estaba por acá,
ya estaba prendida con los servicios, pero nunca interactuó, estaba simplemente ahí. Cuando se cae, toma los servicios donde estaban. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo una clusterización tan grande como la de ustedes, valdría la pena estar revisando eso en vez de hacer un DLP completo, que eso sí genera pérdida de servicios. Y no requiere reinstalación, agregar un control. No, agregas el nodo. Okay. Tienes que volver a ejecutar el playbook. SAS-Vaya funciona con playbook, ¿sí? No sé si ustedes llegaron a ver cómo se instalaba SAS-9, era un wizard, un asistente, siguiente, configurabas. SAS-Vaya, al ser una plataforma diseñada para la nube, funciona con Ansible y con playbooks, que son protocolos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el playbook? Simplemente dice, voy a desplegar unas acciones para instalar un nodo secundario. Obviamente, eso te genera una ventana de mantenimiento porque tienes que revisar cierta información, te configura el nuevo nodo y ya todo queda arriba, ¿sí? Pero no hay que reinstalar de cero. Y después las actualizaciones puedes estar cambiando para sí, tal cual. ¿Es un virtual ese o es? No, son físicos. De hecho, así se diseña cuando tú tienes que instalar parches o algo. Entonces tú dices, voy a parchar el sistema operativo. Entonces, tumbo un worker, lo parcho, miro si funciona bien y luego haces lo otro para no bajar toda la plataforma. ¿Sí? Está diseñada es para eso. Al ser una plataforma MPP, que es de procesamiento en paralelo, pues permite hacer ese tipo de cosas. Okay. Sí, con los workers no hay problema. Pero ahorita como tienen un controller, pues se te cae toda la plataforma. Listo. Y tenemos algo que se llama... Y acá, para el tema de SAS Grid es en SAS-9, es una plataforma que permitía ejecutar procesos en paralelo, ¿sí? Era la única plataforma que permitía tener workers, pero sobre disco, ¿sí? A diferencia de SAS Visual Analytics, que funcionaba todo en memoria, SAS Grid funcionaba sobre disco. Entonces permitía hacer grandes procesos, pero con minería, con forecast. Sí, Visual era más restringido a los temas de BI y de VA, solamente a esa parte. Entonces el Grid, este SAS Grid es realmente es tecnología IBM, que SAS licenció y le incluyó los metadatos de SAS. Entonces tú puedes procesar sobre todo eso. De hecho, si ustedes buscan ahí Grid, lo primero que aparece es IBM. Sí. Pero SAS lo sublicencia, por así decirlo. Y lo que hizo fue inyectarle la metadata de SAS y también tiene un Management Console, tiene todo, ¿sí? Y esto permite entonces tener todos los paquetes de SAS Foundation, todos los add-ons, todo lo que se apalanca en SAS base, entonces Quality, OR, bueno, optimización, ETS, minería, Forecast y FRS9, todo eso se permitía tener en una distribución así un poquito más amplia. Acá tenemos entonces el manejo de cargas. Este manejo de cargas lo veíamos en la gráfica cuando yo puedo enrutar hacia dónde se va cada usuario. Tenemos la distribución de jobs o de trabajos. Esto, cuando tenemos un clúster, el grid se encarga de mandar al nodo que esté desocupado con menos carga de CPU. Ojo, en este caso SAS Grid solamente lo hace pensando en la CPU. Puede tener 10% de memoria disponible, pero si tiene solamente 2% de CPU ocupado, lo manda para allá, ¿sí? Y no valida todo eso. Mientras que CAS lo hace parejo. CAS le va mandando a todos al mismo tiempo. Y es abierto, ambas plataformas. El Grid fue la primera plataforma que permitió ejecución de Python y es escalable horizontalmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces empecemos a ver cómo funciona SAS-9 y SAS-Vaya en las diferentes plataformas, pensando en la nube, en sistemas operativos y demás. Entonces, SAS-9 es una plataforma multisistema operativo, funciona en Windows, HPUX, ZOS, que es un mainframe, IX, Solaris, Linux, todos los sabores de Linux, ¿vale? Y SAS-Vaya, cuando nació bajo el concepto de solo Linux, ¿sí? Fue algo que se definió desde su creación. Y como SAS-Vaya funciona con RPMs, entonces él baja los paquetes de los repositorios de Oracle, de Red Hat, entonces por eso nació solo ahí. Hace 1 año y medio, casi 2, se abrió a Windows, pero en Windows solamente funciona no distribuido, es decir, una sola cajita. ¿Sí? Y funciona en Cloud Foundry. ¿Cuál es la magia en el Cloud Foundry? Que SAS solamente te vende la licencia en Cloud Foundry si tú ya tienes una cuenta en Cloud Foundry. O sea, SAS no se responsabiliza de eso. Como Cloud Foundry es un shell y solamente comandos, entonces no te la das si tú ya no tienes experiencia en Cloud Foundry. ¿Sí?
porque es un componente de tercero. La ventaja con Cloud Foundry es que sí puedes ampliar nodos, o sea, a punta de comandos creces, bajas, o sea, ahí sí es, realmente es bien interesante esta parte. Y las plataformas en la nube en las que está soportado, o en los que tiene convenio y demás, son Amazon, Oracle, Google, Azure y OpenStack. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si ustedes dicen, yo tengo un data center local, por ejemplo, que funciona tipo nube, ¿sí? IBM por lo menos funciona así en Colombia, no significa que no sea soportado. Sí, si se soporta, no hay problema. O que si lo instalan localmente no esté soportado, no. Lo único es que debemos tener acceso a Internet para bajar los repositorios. De ahí para allá no hay ningún rollo, ustedes lo pueden tener. No sé si el de ustedes está en el data center de ustedes acá local. Bueno, entonces ahí está la explicación, no necesariamente es esto. Con Amazon ya hay máquinas con instancias particulares que ya tienen el servicio de SaaS incorporado, y dentro de lo que Se puede utilizar como SaaS. Sí, como SaaS. Y se está hablando de que, bueno, SaaS montó un data center en Carolina del Norte, entonces están ofreciendo servicios SaaS también para algunos productos. Entonces, tenemos acá, SaaSVaya es una plataforma multitenant. ¿Qué significa esto? Que ustedes dentro de un solo despliegue podrían apuntarle a diferentes unidades organizacionales del árbol del directorio activo. Una cosa es que SaaSVaya solamente te permita mapear un directorio activo, y otra cosa es que te permita ver múltiples unidades organizacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en Colombia, el que les mencionaba, Grupo Aval, que es el holding, si yo ingreso desde uno de los bancos y me devuelvo en el árbol del directorio activo, yo puedo explorar todo. Todos se ven, todos son dominios de confianza. ¿Sí? Si ellos desde la holding hicieran un despliegue, no hay que instalarle uno a cada banco. Desde acá se puede hacer a cada uno. ¿Y cómo se enrutan? Ahí sí se enrutan. Cuando yo estoy programando los playbooks y los Ansible, él simplemente me dice cuál es el nombre del tenant. Por defecto se llama default. ¿Sí? Pero yo lo podría colocar y decirle Telefónica 1, Telefónica 2, Telefónica 3, Telefónica 4. Y cada unidad organizacional, cuando se enrute Telefónica 1.telefónica.ae, por ejemplo, ¿sí? En automático lo va a llevar a la unidad organizacional de él. ¿Sí? Entonces, eso es una separación lógica que me permite a mí hacer SaaSVaya en los despliegues a nivel de arquitectura. Cuando se despliega, simplemente es configurarlo así. O sea, hay que configurarlo cuando se despliega. Sí. Ahí sí. Bien. Esos son los multitenant. Y ese es un poquito más complejo, porque entonces toca sentarse con el administrador del directorio activo y decirle, venga, deme la OU de acá, deme la OU de acá, ¿dónde están los grupos? Y eso funciona cuando tú tienes, obviamente, marcadores, por favor. Cuando ustedes tienen en el directorio activo, entonces acá está, no sé, la principal. Y tienen 4 unidades organizacionales principales. Permíteme. Dale, gracias. Entonces tienen las OU acá. Sí. OU. Entonces, cada una de estas OU debe tener un CN para los usuarios y para los grupos. Porque esto sí me lo pide SaaSVaya. ¿Sí? Sí. Para saber qué grupo se hace. Si ustedes tienen, digamos, acá están las 4 OUs, pero tienen por acá una política de grupos y por acá otra de usuarios, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces todos los usuarios van a ver con todos y no logra hacer la separación lógica. ¿Sí? Solo funciona cuando está así. No. Estaba... Okay. De hecho, tampoco le digo que se puede hacer. No porque... Y SaaSVaya versión. No, es que igual está armado de la manera que no puedes segmentar. Porque tienen todos los grupos están dentro de una misma OU. De una misma OU. De hecho, una OU es usuarios, otra OU es grupo, y adentro están todos los usuarios. Ahí no funcionaría, ¿sí? Porque, o sea, yo le apunto a esos y en automático él va a ver todos los usuarios, entonces no sabe a dónde los va a segregar a cada uno, ¿sí? Ese es el tema, digamos. El que yo les menciono en Colombia, el Grupo Aval, funciona muy bien porque está así. Bueno, hay muchas más OUs porque el Grupo Aval es del hombre más rico que hay en Colombia, y el personaje tiene pensiones, los periódicos, o sea, el dueño del país. Sí,
Con Sí, o un sea, solo... hoteles, tiene todo. Entonces ahí en ese mismo, el grupo Aval es holding de todo. Entonces ahí ves bancos, ves los fondos de pensiones, ves el tiempo del espectador. Bueno, uno de los periódicos más grandes es de él, Hoteles Estelar, o sea, él tiene como, o sea, el grupo Aval está constituido por debajo como por 100 y pico empresas. Claro, lo que tiene acá es que más allá de las empresas, en La realidad, organización. sí, lo que tiene es que las empresas son directamente No. ADs no solamente AD distintos. Entonces vos tenés el AD de Telefónica, tenés el AD de Ajá, móviles, lo que pasa es que y adentro están organizados como grupos, exacto. digamos. ¿Y qué Así sucede? que Cuando se tenés una fueron seguridad unificando, se volvieron dominios de confianza. Claro, Entonces se verbalizaron entre ambos dominios, entonces cuando yo brinco de un dominio al otro, no me pide clave, bueno, pues cuando estás con el usuario, Sí. no pide clave ni nada para pasar de un dominio al otro. Pero son dominios totalmente Sí, distintos. sí, claro, digamos. Yo trabajé en el Banco Occidente, que hace parte de ahí. El dominio interno es Banco Occidente, sin el D, Banco Occidente. El otro es Banco de Bogotá.net, ese es el interno. Así, entonces tienen cada uno sus dominios internos, sus administraciones, pero cuando cuando uno se pone a jugar con volver administrador un usuario que puedes ver todo el árbol, te empezás a volver y empiezas a ver todos los dominios. Así fue que yo me di Hay una cuenta. seguridad de Sí. confianza, o sea, son dominios distintos. Sí. Cada banco tiene su directorio y su replicador y todo el tema. Solamente que se ven entre todos. Eso nos ayudó muchísimo cuando se les implementó a ellos IFRS 9. IFRS 9 sí se implementó en la holding, en la central. Por eso. Ok. Se montó acá y cada uno de los bancos llega a la holding, pero por sus respectivos servidores y demás, y cada uno tiene sus recursos dedicados y demás. Entonces, cuando nosotros configuramos la autenticación por PAM para kerberizarlo, entonces cuando llegaba el de Banco de Bogotá, entonces tocaba colocarle o Medina @Banco de Bogotá, porque como son muchos dominios, Como son varios dominios, claro, ahí sí hay que especificar a qué dominio va, pero llegan de una y todo lo recibe SAS con dominios independientes. Okay. Ahorita sacamos un tiempito y les muestro la arquitectura de eso. Listo. Entonces, volviendo al tema de SAS Vaya, entonces tenemos la plataforma SAS, recordemos que es la agrupación de ambas. Hablamos de SAS Vaya, donde dice que es un ambiente abierto, habilitado para la nube, para ejecutar procesos analíticos. ¿Qué tipo de procesos analíticos? En memoria, con un procesamiento rápido y datos de cualquier tamaño, ¿sí? Acá, para procesar estos datos de cualquier tamaño, pues hay que hacer un sizing y definir qué plataforma es la que se requiere, ¿sí? Entonces, si yo quiero procesar 2 teras, pues necesitas 2 teras de memoria mínimo para poder procesar. ¿Listo? Entonces, tenemos cómo está distribuida la arquitectura de SAS Vaya cuando es un solo servidor o un SMP. Entonces, tenemos dentro de la misma caja, no necesariamente física, sino dentro de la caja, puede ser virtual, tenemos la parte que es el controller, tenemos el servidor que monitorea y tenemos los data connectors. Estos data connectors son lo que ustedes conocían en SAS 9 como los access to. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con el data connector? Que el data connector ahora permite que se implemente en cada worker y puedan acceder a una fuente de datos en paralelo. ¿Sí? Para ustedes suena muy obvio porque ustedes tienen Hadoop y todo en lo que se llama simétrico, o sea, la instalación de ustedes es simétrica. La misma cantidad de workers son los mismos workers de Hadoop. ¿Sí? Entonces eso es simétrico. Pero podría existir instalaciones donde ustedes tuvieran acá una base de datos, acá tienen SAS Vaya, este es el controller, CAS controller, y tenemos N worker. El data connector permite que cada uno de estos tenga el data connector acá instalado y todos ellos pueden hablar directo con la base de datos. Entonces permiten extraer y poner información en paralelo. ¿Cómo funciona esto? Pues para que no se descontrole el disco y sepan qué datos están llevando. Este personaje también tiene el data connector instalado. Este personaje le dice a ellos, señores, vamos a ir todos por la base de datos, pero cada uno va a traer una porción específica que él, por eso se llama Cash Controller, él les dice qué van a traer y qué van a poner, porque si no podría haber duplicidad de datos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un Data Connector y un SAS Access To. El Access To solamente se instalaba en una máquina
y solamente una máquina iba por los datos, ¿sí? Era un acceso secuencial, esto es un acceso en paralelo. Y como es una plataforma como la de ustedes, una MPP, entonces tenemos un Cache Controller con su servicio de monitoreo, los Data Connector, en este ejemplo tenemos el secundario, este funciona en standby, los mismos servicios, tenemos los datos, el Cache Data Connector Accelerator, ¿qué es este? Este personaje se instala dentro de la base de datos, dentro del... Solamente hay para Oracle, para Teradata, para Hadoop, para Grid, bueno, Grid no es un usador de Hadoop, para esos tres. Este Accelerator se instala dentro de la base de datos y lo que permite es que la base de datos haga analítica, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos conectores tienen algo que se llaman los pass-through, ¿sí? Desde SAS 9 hasta acá tenemos lo que se llama pass-through. ¿Qué es un pass-through? Permite mandarle sentencias a la base de datos para que ella la ejecute. ¿Qué le permite el pass-through? Mandar sentencias en los queries básicos, ¿sí? Select, where, ¿sí? Un join, lo que sea. Pero los aceleradores, cuando yo lo instalo dentro de la base de datos, me permite a mí mandarle sentencias propias de SAS. Por ejemplo, un proc. Si yo le mando a la base de datos un proc, va a decir error de sintaxis. Cuando yo tengo el acelerador dentro de un Teradata, por ejemplo, me permite ejecutar unos procs particulares. No todos los procs se pueden pasar allá, ¿sí? Hay 12 procs nomás que se pueden pasar hacia las bases de datos. ¿Para qué nos sirve eso? Para que los datos tengan menos tránsito en la red, se ejecuten allá y yo solamente desde esas me traiga la porción de datos que necesito, ¿sí? También funciona en conexiones con Visual Analytics para la carga de datos en paralelo. Si yo tengo estos aceleradores, cada nodo habla con los nodos de Visual y suben los datos en paralelo, ¿sí? Realmente esto por dentro es un paquete Java, pero son certificados por cada uno de los vendors de las bases de datos. De hecho, si tú buscas en Hadoop cómo instalar un acelerador de SAS, aparece. De hecho, se instala por los parsers de Cloudera. Vas, parsers, los despliegas y ya. Lo hace en automático la interfaz web. También se puede por debajo, pero en Bancolombia, por ejemplo, ellos también tienen Cloudera. Y les dijimos, acá está el paquete. Entonces los de Cloudera dijeron, nosotros no conocemos el paquete. Les dijimos, está certificado por ustedes. Entonces lo instalamos nosotros, dijeron. Si se daña el clúster es responsabilidad de nosotros. Cloudera lo instaló, no hubo problemas y listo. ¿Qué es lo importante? Que debe estar en todos los nodos de todo el clúster. Señor. Sí, primera pregunta. ¿Eso es licenciado al igual que los Connect2 o cada uno de estos? Sí, hay que ver, individual. tocaría ver la licencia de ustedes para ver qué trae en el paquete, a ver si lo trae y si no, la ejecutiva de cuenta o el ejecutivo. Sí. Depende de lo que... Hay paquetes, bueno, es que han salido, al final son SAS Vaya, pero digamos en Colombia, bueno, no, en Colombia no, es algo que hizo SAS, son unos, le cambiaron, hicieron un bundle, ¿sí? Entonces cogieron como que el Visual Data Mining con esto, y se licencia de tal manera y es ilimitado. ¿Sí? Exacto. El que yo les mencionaba esta mañana del RUND, que es el que maneja todo el tema de licencias de tránsito en Colombia, ellos tienen un paquete que tienen todos los access, tienen todos los paquetes, ilimitado, pero solamente en un ambiente. No tienen derecho a DRP, no tienen derecho. ¿Sí? Entonces son maneras en que se licencian, entonces no sabría, por eso no te puedo decir, sí, tú lo tienes. No. Porque hay que ver la letra chiquita. Correcto. En este caso, miren que esta instalación, este ejemplo, es una instalación simétrica parecida a la de ustedes, porque está sobre un nodo de Hadoop. ¿Sí? Okay. Por acá tenemos unos workers, que los workers, entonces, tienen algo que se llama CAD Worker, que es lo que les enseña a ellos a procesar, los data connectors, los aceleradores, y bueno, el nodo. Esto puede crecer, pues, infinitamente, esto es horizontal, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? Uy. No. Listo. Alarma. ¿Qué fuentes de datos se pueden acceder desde SAS Vaya? Entonces tenemos todo lo que temas on-premise o en la nube, datos relacionales o sin estructura, XML, JSON, CSV, XLS y datasets o SAS HDAT. Este SAS HDAT
nació en SAS Vaya y son tablas diseñadas para funcionar en casa. Cuando ustedes hacen entonces, las tablas viejitas de SAS 9 tenían un formato .SAS 7 BDAT, ¿sí? Las tablas, cuando ustedes las suben a CAS y le hacen un push down para guardarlas, se transforman en SAS HDAT. Es una mezcla muy similar a tener tablas tipo Hadoop. ¿Por qué? Porque están diseñadas para ser particionadas en bloques y distribuirse entre todos los nodos. Que de hecho la idea de CAS es eso. Cada bloquecito se distribuye, él hace, a diferencia de Hadoop, bueno, eso cambió ya en la última versión, Hadoop normalmente replicaba 3 veces el dato, por eso pedía mínimo 4 nodos. SAS Vaya hace una replicación de uno a uno, entonces por cada bloque lo replica en otro lado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver una diapositiva de eso. Y este formato es para eso, para dispersar la tabla. Entonces, interfaces. Entonces acá veíamos, ¿se acuerdan que les mencioné que este personaje estaba abierto al tema Open? Bueno, entonces, desde una interfaz A, desde una interfaz Python, desde una interfaz R, entonces estamos mandando la misma sentencia de que me muestre una tabla con las primeras 10 observaciones. ¿Y cómo funciona esto? Hablan con el controller a través de, perdón, se conectan al controller y a través de un cast action. Un cast action es similar a un proc en SAS 9 y lo que hace es traducirlo para que él lo procese. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? No significa que cuando ustedes dicen, esto trabaja con Python o con R, y ustedes van a sentar por un SAS Studio a un tigre que eche Python porque no lo va a entender. SAS no lo va a entender. ¿Listo? Hay que hacerlo desde la misma interfaz que tiene el usuario. Hay algo por acá que se llama SWAT, que es un paquete que se instala en las máquinas, digamos en esta máquina, se importa la librería y ahí tú te conectas al controller y él hace la traducción, ¿sí? Pero vos tenés que tener vos tenés que tener algo para programar una interfaz. Sí. Un Jupyter, framework tenés que tener. Exacto. Exacto. Tenés que tener Si tu usuario tiene algo. Jupyter, Spider, si tienes la consola de Python, RStudio, entonces desde esa misma consola de programación, desde acá, lo que hacemos es importar SWAT. El SWAT que hace, por debajo, va y se autentica con este señor. Significa que el usuario que tiene R en esta máquina, pues necesita tener usuario registrado acá en SAS para que se pueda autenticar, abre una sesión CAS Controller habla con los workers y le manda el proceso le manda el modelo a procesar, perdón, y le devuelve el resultado. ¿Listo? Ahora, importante, no todos los modelos de R o de Python están en SWAT. Entonces, solamente son los que están ya traducidos, por así decirlo. ¿Vale? Hagan de cuenta que acá está un Google Translate. Entonces, él le recibe a cada uno de su idioma, este personaje los traduce y se los devuelve. ¿Dónde está ese SWAT? Claro. Sí está bien. Ah, sí. Entonces, acá está el de Python y por acá está el de R. Espérame a ver si aparece. Listo. Están en GitHub. Entonces se pueden bajar los paquetes. Acá está pues la información adicional. ¿Qué prerequisitos hay? Este es el de Python, por ejemplo. Entonces te dice, prerequisitos. Debe tener instalados Python 2.7 o 3.4 en la máquina donde vaya a ejecutar. ¿Dónde va a correr? Sí, claro. Entonces, si yo me voy a conectar desde acá, instalo Python, no sé si en esta tengo Python. ¿No? No. Y para instalarla ejecutas esto y importas los certificados. Espérame que yo debo tener por acá. A ver. Tipo, ya los voy. Que lo había hecho para un cliente hace poquitico. O sea, está aquí. No, sí, claro, la puedes bajar cuando quieras. Puedo bajar cuando quieras. Sí. El truco para cuando vayan a hacer eso. Hay un tema importante y es que deben tener en cuenta, porque digamos, uno sigue estos pasos, funciona súper bien. Y apenas le digas conectar, que de hecho acá está. Acá mira, import SWAT y te conectas. Sí. Entonces acá te conectas al host, o sea, al controller, al puerto 5587, nombre, usuario, y ahí, ¡pum!, te va a salir un error. ¿Qué sucede?
que eso es la mayor cantidad de casos que hemos tenido en Colombia. Y resulta que para que esto funcione tienes que importar los certificados de Salvaia en la máquina. ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes ya hicieron el cambio de sus certificados, los que genera SAS con su CA interna en automático, por los de ustedes, entonces no hay rollo, porque la CA de ustedes ya está registrada. ¿Sí? Pero el punto PEM de SAS hay que mapearlo en la unidad del usuario con una variable de entorno a la ruta del certificado. Si no, les va a generar error. De hecho, por acá están los errores. Mírenlos. Dice que no puede negociar, que problemas con el SSL y todo es por la importación del certificado. Entonces, ahí es donde realmente está el truco para la conexión. ¿Sí? De más ahí, ya no hay ningún rollo, se conecta, no tiene problemas con eso. Y por acá está el paquete en GitHub de R. Funciona exactamente igual, pues debes tener R, debes tener estas librerías. Este necesita estas 3 librerías. Entonces tú te conectas a uno de los repositorios, le dices en qué país está, se los descarga y listo, ahí ya puedes hacer toda la conexión a SWAT que está por acá. Miren. Y se puede. Ya está comentado lo del SSL dentro del instructivo aquí. Sí, lo que pasa es que está por acá abajo. Míralo. Entonces, Nota. no, tal cual, pero mira, o sea, tú ves todo el manual, y tú dices instalación, iniciando, conexión, que yo no sé qué, y por acá en este link aparece. Ah, ok. Entonces acá te abre la parte de encryption, Ok, genial. que de hecho a mí me pasó, o sea, yo le estaba configurando, la primera vez que lo configuré estaba con un cliente. ¿Qué? ¿Probás? ¡Pum! Falla. Sí, yo. A ver, ¿para qué sigo leyendo? ¿Sigo leyendo? Cuando vi yo, ah, caramba, entonces hice lo del certificado, la variable, y listo, ahí sí ya funcionó. Ok. Ese es el famoso SWAT. Más adelante, igual en la PPT, vamos a ver también. Acá estamos omitiendo eso, pero acá luego aparece SWAT como tal, que es la librería que permite hacer esa Yo traducción. no podría utilizar el estudio y correr código Python. No. En realidad tengo que utilizar Tiene que ser Jupyter, Python, Zeppelin, conectarte sí. al controller y Exacto. Y él hace la traducción. Con Zeppelin se puede, el mismo Zeppelin. De hecho, Tenemos, para que ustedes sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que puede correr por acá hay lo que se llama Zeppelin. Cast Actions. No hay corriente. Entonces, dependiendo del producto que ustedes tengan, se pueden ejecutar o no. Por ejemplo, Salvaia. A ver, espérenme, me hago en este caso. SAS9, en su momento, todo se apalancaba de lo que se llamaba base o foundation, ¿sí? Sí. Acá ustedes les instalaban paquetes adicionales, estaba el OR, por acá estaba Miner, etcétera, etcétera. En Vaya funciona algo similar. El paquete base de todo se llama VA, que es Visual Analytics. Sobre ese, ustedes le pueden hacer extensiones como VS, como Visual Data Mining and Machine Learning. Por acá está Visual Forecasting, los otros productos. Entonces, si ustedes solamente quieren VA, por ejemplo, solamente tienen unas acciones permitidas para ejecutar por Python o por R. Okay. A medida que van añadiendo más paquetes, tienen más acciones para poder ejecutar. Que ahorita les muestro cuáles son. Él dice, si ustedes tienen Visual Data Mining, tienen derecho a hacer acciones pues con Machine Learning, con inteligencia artificial y demás. Si tuvieran solo Visual Analytics, les dicen, no está licenciado. Está bien, pero eso lo controlará cuando lo invoques. O sea, Cuando lo intentes invocar. Cuando lo intentes invocar, te va a decir no lo puedes ejecutar, Exacto. obviamente. Exacto. Pero no lo puedes ejecutar ni desde la interfaz o sea, ni el framework que yo tenga para trabajar en Python y R, ni tampoco desde el mismo Vaya. Correcto. De ningún interfaz. Porque no lo tienes licenciado, correcto. No tengo licenciado. Si tú no tienes Visual Data Mining, cuando tú vas a la parte de exploración y buscas objetos y modelos, pues no te aparecen los modelos de Data Mining. Ok, listo. Entonces, estos Cast Action van por cada uno de los productos. Pues si ustedes tienen Visual Data Mining y Machine Learning, pueden ejecutar estos Cast Actions.
Y cada uno, cuando uno los abre, te dice cómo ejecutarlos en R, en CAS, en Python. Entonces acá. Entonces, ¿cómo funciona con CAS? ¿Cómo funciona con Lua? ¿Cómo funciona con Python? ¿Y cómo funciona con R? Y los vas viendo cada uno. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces, interfaces visuales para SAS Valle y para los usuarios. Y el tipo de usuario. Entonces, SAS Drive nació en la versión 3.4 y es la página como de entrada principal de todo SAS Valle, ¿sí? A pesar de que ustedes le pueden apuntar a una URI específica, o sea, ustedes colocan SAS Controller 2.443 / y colocan SAS Environment Manager, de una vez los enruta. Pero esta, pues te muestra una visual de todo lo que tienes. Desde acá, pues se pueden acceder a SAS Studio, que es la interfaz de programación, solamente de programación, Visual Analytics para la construcción de tableros de BI/VA, la visualización de reportes. Entonces, acá empezamos a ver ciertos roles. Estos roles existían en SAS 9, que se manipulaban a través del Management Console. Entonces, este personaje es un creador de reportes, como su nombre lo indica, puede crear reportes y a su vez visualizarlos, ¿sí? Hay uno que se llama Report Viewer, entonces solamente va a poder ver. Entonces, tenemos interfaces para la exploración de datos, el Data Studio para la construcción, para calidad de datos y para todo el tema de linaje, ¿sí? Ese personaje, entonces tenemos a alguien que se llama, son los Data Science o los Citizen Data Science. ¿Conocen la diferencia peculiar entre el uno y el otro? No. Okay. El ciudadano, el científico de datos ciudadano, de hecho nosotros dimos un diplomado de eso, son los personajes que nunca tuvieron una formación en economía o en estadística o matemáticas, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, yo podría ser un científico de datos ciudadano porque mi formación fue ingeniero informático. ¿Que vi matemáticas? Sí, pero no al nivel de alguien que estudió matemáticas puras, ¿sí? Entonces, esa es la simple diferencia. El científico de datos, en su concepto, es la persona que trae la formación, conoce el valor para el negocio. Entonces, ¿de qué sirve tener ese tablero tan bonito, con colores, con interacciones, con un mapa, si no le das valor al negocio? ¿Sí? Normalmente para un economista es más fácil interpretar, no sé, una curva de Rho, una regresión lineal y demás. Para el ciudadano es como más mortal, entonces los que vamos aprendiendo en el camino a ser científicos de datos sin la formación. Es solamente eso. Por acá tenemos los estadísticos que utilizan todo el tema de modelado para hacer pues, los respectivos modelos, llámese el que sea. Y por acá tenemos los usuarios de negocio, que son pues al final los clientes desde el lado de nosotros. ¿Preguntas? Listo. Entonces, cada una de las interfaces hacia dónde apunta, entonces, para desarrollar código, para preparar datos, para explorar y visualizar. Por acá tenemos algo que se llama SAS Model Manager, que es otro paquetico, por así decirlo. SAS Vaya es mucho más fácil añadirle componentes que como lo era en SAS 9. Entonces acá tú simplemente pides la licencia nueva, se descargan los RPM, se prepara el archivo, lo instalas solito. Sí, y es mucho más rápido. O sea, añadir un paquete puede tardar unos 30 minutos o una hora dependiendo del canal de internet, pues de aquí a los repositorios, ¿no? De resto es muy sencillo. Este personaje es para controlar modelos, no solamente controla modelos de SAS, sino controla modelos Python, o sea, con esto puedes gobernar todos los modelos que hay dentro de tu organización. Entonces te permite documentarlos, cuál está en producción, bajarlos, cambiarlos, ¿sí? Y tenemos pues el Data Mining o Machine Learning, que es el que tienen ustedes. Listo. Entonces, acá tenemos los accesos. Entonces, el desarrollador de código SAS, pues accede a SAS Studio 5.1. Por acá hay algo que se llama SAS Studio 4.4. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente, cuando se está desplegando la plataforma, uno puede poner a funcionar cualquiera de los dos o los dos, ¿sí? En el momento del despliegue. Normalmente, y por estándares de SAS corporativo, se despliega la versión 5.1, ¿sí? Esa es la que tienen todos los clientes. ¿Por qué no esta? Porque esta es la que va de salida. Y es para preparar datos. Ahí ya es para programar sencillamente. Tenemos algo. ¿Quién de ustedes es administrador de sistema operativo Linux? ¿Más o menos? Sí. Bueno, entonces, bueno, no importa. ¿Este te sirve? Bueno, te hago una pregunta antes de seguir con esto.
¿Tú vas a tener acceso solamente al sistema operativo o también a la interfaz? Ambos. Ah, ok. Bueno, entonces no te aplica mucho. Para. Él es arquitectura. A Nivel nivel de operación, no me va a dejar, no. No. No vas a tener acceso No a voy a- que les hago los accesos. Él Ok. me va a sacar los accesos. Ok, listo. ¿Qué sucede? En organizaciones, sobre todo en el sector financiero, donde tienen muy segregadas las funciones de cada persona, entonces usted administra sistemas operativos y no más el No. sistema operativo, o sea, usted ni ve. Usted solamente la consola, usted solamente crea usuarios, etc. Este CLIN o el Command Line Interface nació y se creó para los administradores de sistema operativo que no tienen acceso a la interfaz para poder monitorear, revisar, crear, eliminar, etcétera, todo lo que pasa con SAS Viya, ¿sí? Entonces hay una lista de comandos enorme, de hecho tiene un manual propio de cómo hacerlo. Entonces, siempre primero se invoca el SAS admin, ¿listo? Eso está por allá en OPT, SAS, Viya, Home, Bin, y ahí está. ¿Listo? Igual vamos a hacer ahorita una demostración con eso. Estás llamando la interfaz de identidades, es decir, el que orquesta todo el tema de quién ingresa, quién sale, etc. Le estás pidiendo una opción global que es salida, con un comando en texto de toda la lista de miembros que tengan la opción del comando, entonces que pertenezcan al grupo de esas admins. Entonces, cuando tú ejecutes esto, él te va a botar, dependiendo cómo lo hayas configurado. Cuando uno está configurando esto, él te dice, ¿usted quiere que yo le dé toda la información en texto, en JSON o con colores? Claro, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, él te va a botar el resultado y te va a decir, bueno, los admins son 1, 2, 3, 4, listo. Bien. Puedes hacer absolutamente todo en Salvaya con esto. Obviamente los comandos cada vez se van volviendo más y más densos. ¿Sí? Digamos, cuando a ti te piden, que lo están pidiendo mucho y es, yo quiero un administrador pero segregado. Entonces, no que pueda ver todas las cosas de la administración, sino que solamente pueda crear grupos, por ejemplo. Entonces, por acá el comando es bien denso. De hecho, por la interfaz web es bien denso. Hacerlo por acá es aún más denso. Sí. Entonces, a mí me pidieron uno de, quiero que él sea administrador, que solamente vea la parte de usuarios y que solamente pueda manipular este grupo. Y como Salvaya es diseñado en la nube, entonces todo funciona con URIs, ¿sí? Lo que va después del slash. Entonces, deniegue, ponga, acceso, estándar, entonces se va volviendo un poquito engorroso, sobre todo porque después dicen, ay, me puede funcionar esto. Si yo te bloqueo esto, en automático, sí. Entonces, esto ahorita hacemos una demostración de unos ejercicios con esos que es bien interesante. Por favor, miremos acá un momentico entonces. ¿Qué es lo que nos pide? Este simplemente es para conocer el ecosistema. Entonces, tenemos en el SAS Drive, tenemos toda la parte de lo último que hemos visualizado, y acá tenemos pestañas con diferentes accesos a los proyectos recientes, los reportes que has visto, el código que has desarrollado, la construcción de modelos, la administración de modelos, las decisiones, los gráficos y la preparación de datos. En el ecosistema de ustedes puede haber menos. El laboratorio tiene todos los productos. De pronto en el de ustedes no aparezca el tema de administración de modelos. Si ustedes no tienen model manager licenciado, de pronto no aparece. No. Construir modelos. Sí, construir modelos, pero no los puedes administrar. Que esto es la centralización de todos los modelos. ¿Listo? Entonces, y acá tenemos acceso a nuestros archivos, el contenido de todo y tu papelera de reciclaje. Entonces, me voy a cambiar un momentico para ver el ecosistema. Entonces, efectivamente, este My Folder, para que lo tengamos clarísimo, es como el home del usuario, ¿sí? Entonces, así ustedes dos accedan en el ecosistema de ustedes, la carpeta siempre se va a llamar My Folder, pero por debajo eso está apuntando al home, al usuario de cada uno de ustedes y ahí están los datos, ¿sí? No significa que sea una carpeta compartida. Tenemos por acá el contenido. Siempre lo clave. Estamos hablando acá de dónde está ese home es en el servidor, en el cache controller. Sí, sí, en el cache control. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como ustedes tienen el ecosistema que he revisado, eso permite que el home de los usuarios que bajan del directorio activo se puedan rutar a otra ruta y no llenar el home. Si sin conocer bien el ecosistema Linux, ustedes a veces dejan el home dentro de raíz. Entonces, cuando llenas el home, se llena raíz abajo. Exacto. En otros lados,
el home, que es un file system independiente. Exacto. O en el caso de lo que hemos hecho, creamos por allá otra ruta que se llama slash usuarios, slash y ahí queda el home, para que quede completamente aislado del resto del sistema operativo, porque eso no permite hacer el SSD de Kerberos. Entonces ahí ustedes pueden enrutar todo. Por acá tenemos todo el contenido SaaS. Esta información es lo que antes en Management Console de 9 era lo que se administraba por metadatos. Acá como no hay metadatos, acá todo esto es una base de datos que se llama Console. ¿Sí? Y tenemos unas bases de datos Postgres. Entonces, toda esta información son objetos que realmente son URIs. Entonces, cuando ustedes necesitan manipular algo por allá, hay que buscar el slash en adelante para poderlo manipular. ¿Sí? Acá no hay... espérame a ver si esto tiene acá... No. Sí, para mostrarles el nombre del objeto. No, me tocó las propiedades del objeto. No, más adelante les muestro dónde aparece el nombre. Y obviamente todo el reporte de carpetas que tenés dentro del contenido SaaS va a depender de lo que tenés licenciado. Bueno, de hecho tú puedes crear muchas más carpetas. ¿Sí? Okay. El por defecto, las que están dentro del Products, Sí. es lo que ya trae el Eso sistema. está. Sí, eso sí es lo propio de la instalación. Pero tú podrías crear fácilmente carpetas para compartir información. Okay. Ahí sí no hay problema, digamos. Acá en contenido, me estoy adelantando un poquitico, pero es para que simplemente resolverte esa duda. Acá en contenido, yo puedo crear nuevas carpetas. La puedo crear en la raíz o simplemente meterme a otra carpeta y crear subcarpetas. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Está bien, pero el Environment Manager no lo tiene todo. O sea, esto sería específico para Para el administrador. Crear La creación de carpetas. La creación de carpetas es exclusivo del Sí. administrador. Sí. Y esto era lo que yo les decía acá. Cada objeto realmente se ve como una URI. Entonces, digamos, esta carpeta de mis favoritos, para mí, para mi usuario en este caso, en este servidor, es esta URI, con este nombre, este ID cambia en cada uno. ¿Vale? Okay. Bien. Entonces, cuando uno necesita manipular algo, uno dice, ay, no quiero volver a ver mi carpeta a mis favoritos, pues hay que bloquear esa URI completa. Porque va rotando cada vez que la revisando así funcionado. No. Esta URI siempre va a ser la misma para mí, pero para ustedes es diferente. Claro. ¿Sí? O sea, la carpeta My Folder es personal, entonces tiene un nombre diferente para cada usuario. Pero no era el home, no era el momento que era el home. En este caso sería el home, adentro del home del usuario sería el folder for. Depende de la que quieras bloquear. Eso sí, no hay rollo. O sea, tú puedes ingresar a cada carpeta y empezar a bloquear. O desde la raíz. Mira que si yo esta de ESP tiene una, pero si yo ingreso y busco, bueno, esta no tiene nada de carpetas. Orion Status, eso siempre tiene información. Una cosa es la carpeta raíz y otra cosa es esta. ¿Ves cómo cambia la ID? Acá. Sí. Entonces, si yo quiero bloquear marketing, pero no Orion, tengo que bloquear Pero para bloquearlo. No, para bloquearlo, darle acceso. Okay. Sí, o sea, los permisos se manipulan a nivel de UIs. Tengo una idea para el Exacto. Ahí ya le aplicas la regla que vos quieras, que para eso está esta sección de reglas. Esto por lo menos se pasa muy por encima en el curso. Entonces, estas reglas te permiten buscar, digamos, un usuario. Entonces, cogemos a Christine, por ejemplo, que es administradora, escaneo lo que ella tiene y podría bloquear cada una de estas carpetas. ¿Sí? O puedo crear otra nueva regla para bloquear. Por ejemplo, lo que les mencionaba del cliente que nos pidió darle accesos a un solo administrador, pero que solamente viera usuarios y grupos y que además solamente viera el grupo particular y que no pudiera dar la administración a nadie más. O sea, entonces nos tocó darle acceso a una parte y denegarle otra, claro, para que no hubiera el grupo de administradores. Entonces, ¿cómo se hace? A punta de UIs. Acá se crean reglas y reglas. Esas las vemos más adelante en el manual, perdón, en el curso. Y si tienen alguna pregunta, pues nos podemos ahondar en ese tema. Le denegamos la global y le garantizamos la particular. Entonces, fuera de esto ya no va a haber nada más.
Vayamos al Environment Manager y vamos a ver el gráfico de administración y de los microservicios que hay en la máquina. En el caso de ustedes, debe haber un montón de cuadritos verdes pequeños y luego abajo otros más pequeñitos, con cada uno de los microservicios. ¿Sí? Entonces, vamos a la página principal, acá en el chart. Y entonces, tenemos el nombre de la máquina, a ver, listo. Entonces tenemos nombre de la máquina, en este caso tenemos todo, y todos los microservicios y las instancias de los microservicios. Si yo señalo si dejo el puntero en uno, me dice qué microservicio es, y lo puedo señalar. Entonces este se refiere al Decision Manager, dice que tiene una pequeña instancia que se llama Decision Manager también. Lado derecho vemos el consumo de memoria, en este caso está al 60% en promedio, en esta máquina, que se llama server.demo.sas, en la que ustedes deben aparecer todos los noditos ahí. Sí, esa la carga algo que se llama un cacher. Y él es el que también, él te ayuda a revisar todo el tema con los controles. Normalmente los controles cuando uno los monitorea están bajos de memoria, no significa que no procesen. Hay que tener en cuenta algo, y es, si ustedes lanzan algo por SAS Studio 5, eso se va a procesar solamente en el control. La única manera de utilizar todos los servidores es cuando los suben a casa. Las casa actions son las que permiten la manipulación de todos los burros. Si no, se van a quedar procesando ahí en un servidor, se les va a llenar, y cuando se llena, luego sale un RPC HTTP 500 y luego toca realizar un par de microservicios para poder funcionar. Pero no es que el cacher utilice el cacher, es solamente para mostrar. Sí. Lo que pasa es que SAS Studio funciona. SAS Studio es lo único que se mantiene de SAS Foundation, de este SAS base. Entonces, cuando ustedes miran, ¿qué pega les doy la espalda? Cuando usan SAS Studio y mandan, esto todavía recibe props. Cuando mandan cualquier cosa por acá, esto va y busca algo por allá que se llama el workspace dentro del servidor, y este workspace usa un espacio que se llama Word, y esto por defecto está dentro de OPT SAS. Entonces, cuando ustedes procesan muchas cosas por acá, hace esto llena OPT SAS. Entonces se les llena eso, se caen todos los microservicios, y ahí mismo les aparece, a pesar de que todo funciona, les aparece, se intentan loguear y dice HTTP 500. ¿Sí? Hay que revisar 3 microservicios para que funcionen. Entonces, si ustedes van a procesar muchas cosas por acá, a la antigua, o sea, por SAS 9, código SAS 9, hay que enrutar para que no procese acá, sino procese en otro espacio. Por defecto, cuando SAS vaya queda instalado, en automático escribe acá. En automático, o sea, no es que haya quedado mal instalado algo, sino que ese es el defecto. Por defecto, perdón, no es el defecto, por defecto. ¿Cómo te das cuenta? Si tú abres, acá les muestro. Si yo me devuelvo acá a desarrollador de código, listo. Log options, option, igual a Word, coma, coma, y F3. Entonces, él me dice que mi Word, por defecto, vean, está acá. Y si no se ha reacomodado o reparametrizado, el de ustedes debe estar escribiendo ahí también. Y entonces, cuando van a ejecutar un código que ocupe más del espacio que tienen asignado en OPT SAS, se llena. Lo curioso es que cuando él se llena, se cae, se libera el espacio. Entonces tú ingresas y ves todo vacío. Claro, tú ves todo vacío y tú dices, diferentes tipos de reportes que crea en automático la aplicación, que son basados en una tabla de auditoría que cuando ustedes ven los datos, por acá hay una que se llama Audit. Esta la suena automático de este servicio, SAS Ops Agent. Acá viene información que pues solamente interpreta SAS, y con eso, basado en eso, es que construye esos reportes que estamos viendo acá. Utilización de los discos,
conectividad, aplicaciones y demás. ¿Qué más tenemos? El contenido, ya lo hemos visto, cómo llegar al contenido dentro del environment. Entonces, simplemente acá en este icono de las hojitas de papel, acá está todo el contenido, que es la información que tiene SAS en su interior. Acá dice para qué sirve cada uno de estos, entonces, servidores, contenido, información, licencia y demás. Cada uno de estos es esto que está acá a la izquierda. Permítanme entonces que para que lo veamos. Entonces tenemos el dashboard principal. Así los usuarios no sean administradores, ellos pueden ingresar al Environment Manager por defecto, los que no son administradores, y pueden ver esos dashboards, pueden ver 3 o 4 ítems ahí, que se pueden bloquear, sí, se puede bloquear o los ítems o se les puede bloquear el Environment Manager de entrada, sí. Sí, para los usuarios. Acá tenemos los productos licenciados, cuando vencen, acá está la fecha, periodo de gracia y el periodo de warning. Entonces, realmente esta licencia que tenemos acá en el ecosistema vence en marzo del 2022. Acá está. Tenemos la sección de backup y restauración. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de hacer un backup. De hecho, nos toca parametrizar el backup porque por defecto no viene aquí. Entonces, más adelante lo vamos a ver. De hecho, por eso dice que no está, no hay nada. Parámetros de configuración. Esto, digamos, ya lo hizo Ignacio en su momento cuando terminó la plataforma. Esto se hace. En el de ustedes, esto debe estar en verde. Nosotros más adelante en el laboratorio lo vamos a configurar para que quede en verde y vamos a ejecutar un backup. Este Identity Services es el que permite integrarse con el directorio activo. Y el Make Service es el que permite integrarse con el servidor SMTP de ustedes. A ver si está en verde. No, que está. Tenemos los contextos, cada uno de las aplicaciones tiene un contexto, o sea, una manera de parametrizarse. Formatos definidos por usuarios, ustedes pueden crear sus propios formatos. Recuerden que a pesar de, SAS Bahía y SAS 9, toda la plataforma es una caja blanca. Entonces permite que los usuarios configuren, desarrollen y cuando ejecutan algo pueden ver el código que se utilizó. ¿Sí? SAS siempre ustedes han visto que al final bota el log. Ahí está todo el código que utilizó. Ustedes pueden crear formatos adicionales si ustedes necesitan. Podemos monitorear los logs. Podemos ver los errores, filtrar por fatal, por error, por warning, por tiempo, etc. Las máquinas acá, pues en este caso solamente vamos a ver una máquina, que es la que tenemos nosotros asociada, con todo lo que ha pasado durante la última hora, en este caso por defecto. No debe tener más información, por lo que la máquina apenas la aprendimos hace poco. Los jobs, acá pueden monitorear si hay jobs en ejecución, entonces ustedes pueden, un usuario, oye, lancé un proceso y no sé si eso está corriendo, se murió, mátalo. Entonces ya no hay que entrar al sistema operativo a matarlo, sino que lo pueden matar desde acá. Entonces ustedes pueden ver el job en ejecución. Acá, más adelante también hace parte del laboratorio que vamos a hacer. Sí. Pueden ver el log y, pueden ver el job y lo pueden mandar. Y yo voy a buscar la manera de automatizarlo para que mate todo directo. Tenemos diferentes dominios. Estos dominios funcionan exactamente igual que en SAS 9. Lo que permiten es crear independencias para las autenticaciones. Entonces nosotros podemos tener acá un dominio que se llame Hadoop y lo que hace es pasar credenciales por debajo. Pero como el Hadoop de ustedes está kernelizado, entonces realmente lo que se pasa es el token. Ahí no aplicaría. Esto aplicaría, por ejemplo, para cuentas de servicio. Por ejemplo, ustedes tienen SAS acá, tienen Oracle acá, y ustedes no quieren, el DBA no quiere crear cuentas para cada usuario. Entonces les dice, yo les doy un usuario para la aplicación, se llama SAS. Entonces, parametrizamos el usuario SAS acá, y cada vez que un usuario de SAS intente acceder a Oracle, SAS Bahía lo que le va a decir es, usted tiene un dominio, tenga el usuario y tenga la clave. Los usuarios no tienen que saber. Entonces, SAS funciona como un pivote con ese usuario y esa clave. Para eso funciona.
¿Listo? Para eso son los dominios. Entonces, acá tenemos uno default, que es el que se crea en automático. Tenemos uno de Esri. ¿Para qué? Para como Sasvaya se puede integrar al servicio de Esri, si ustedes tuvieran una cuenta en Esri, que es para los mapas. Entonces, se parametriza el usuario y la clave acá, para que cuando Sasvaya consulte, se autentique en Esri con ese usuario y esa clave. Sería una cuenta de servicio. ¿Vale? Y este es para el portal, exactamente igual. Señor. Perdón, ¿cómo identifico? O sea, todos los usuarios que yo cargue acá o los dominios que yo cargue acá son ese tipo de usuarios, o sea, que estoy utilizando para conectarme a otro lado. ¿Sí? Acá los dominios. Ok. En los ¿Y cómo debería ser invocado dentro del código SAS, por ejemplo? Dentro del código SAS, si tú ¿Cómo quieres, invoco ese usuario, por Ok. ejemplo? lo que pasa es que cuando te vas a conectar a una base, Cuando me voy a a conectar a la conectar base de datos. Entonces, primero tú puedes, no, lo que pasa, a ver, si el administrador que creó la librería, la CASLib, entonces, dentro de esta librería, que ahorita lo vamos a ver, entonces, esto tiene un host, tiene un puerto, tiene un usuario, tiene un password y tiene un esquema, en caso de que aplique. ¿Listo? Si la librería está parametrizada, los usuarios simplemente le dan doble clic y él en automático por debajo hace todo eso. Porque tú ya la configuraste. Pero como yo ya lo configuré, ya creé la librería y la tiene disponible, no tiene ni que fijarse en la Exacto. le hace doble clic y está. Ahora bien, si la librería no está creada y los usuarios no saben la clave, pero el dominio existe, entonces cuando los usuarios van a conectar, van a colocar en el código domain a un ph igual, entonces digamos, tú le colocaste hora a un ph. Y esto, en los parámetros de conexión, en automático va a buscar el dominio y se autentica. Ese Es el nombre de teléfono ahí. Sí, lo que le puse como ID. No, como ID, no, como nombre. Ah, sí, perdón, es que le dice el nombre. Sí. Esa, ahí te va a funcionar así y los usuarios no necesitan la clave. Y los usuarios necesitan, o sea, dentro del código SAS podrían poner domain. Domain AUTH, cuando van a hacer antes de eso tiene que haber un prog SQL. Entonces tú le dices connect to Oracle as, y acá le colocas, no sé, Oracle, por ejemplo. Y le mandas este parámetro. Eso es un pass-through. Y entonces él se autentica con eso. Dice, perdón, no le va a pasar mi usuario ni pago ni Nada, no le pasa nada al usuario. Ojo que eso aplica cuando son cuentas de servicio, en este caso. En el caso de Kerberos, como ustedes tienen eso kerberizado, pues él pasa ese token. Sí, en realidad nosotros tenemos kerberizado contra Hadoop. Sí. Para el resto de las plataformas no. Ok, sí, claro. Por Pero eso, digamos, si tenés que conectar contra el domain, tenés que hacer eso. exacto. Esto funciona para los lados, pero digamos, tú tienes acá SAS, acá tienes Hadoop, También, de y hecho, este personaje le pasa un token también está creado un dominio. acá, y si no, tendría que tener un quita Además de la librería, está creada de dos cosas. para pasárselo también. Este personaje no es un usuario clave, mejor dicho. El token. Lo que decía, de la data lo pasa para conectarte de la data. Usuario clave. Bueno, usuario Power, pero está creada justamente El dominio. el dominio. Creado el dominio. Más allá de que esté creada la librería. Ajá. La librería está presentada Sí. a ciertos usuarios. Mi pregunta ahora, como adicional, yo ya tengo creada el dominio con el nombre de la data o de ese AUTH. Sí. Si alguien conociera ese nombre, que no tiene publicada la librería, yo la librería la creé, La podría. pero la podría utilizar. Sí, claro, porque es que acá está el usuario del pago. Así Sí, que de de la esa manera, Hasta con su propio usuario lo puede usar. No necesita la cuenta específica. La persona es aquí el usuario de la data. Ajá, correcto. Si lo llega a tener allá. lo tiene, igual se puede. Exacto. Se conecta con la librería, pero si el flaco tiene y no tiene la librería presentada, podría llegar a. No, claro, es que, mejor dicho, se conecta con cualquier cosa. Si la persona tiene el deber de tener el usuario y password de la data, igual se acá, en el SAS Studio, y ya. Puede llegar
Entonces, tú tienes acá, tú de la data, esto ya está mapeado como fuente de datos en CAS. Sí. Por eso tiene el icono como de una florecita. Acá solamente lo puedes ver vos hasta este momento. Vos le tienes que modificar las autorizaciones y se lo asignas a un grupo para que lo pueda ver. Sí. Si le colocas usuarios autenticados, pues ya todo el que pasa por SAS ya en automático la va a ver. Pero tú podrías agregar otro grupo aquí, no sé, de usuarios de la data. Sí. Y ahí ya le asignas a ellos eso. Entonces ya, ellos ya no necesitan ni usuario, ni clave, ni código, porque la librería ya está disponible. Después en la librería, claro, un tema es, por ejemplo, para todos los usuarios autorizados que conozcan el nombre de es que si tú ya el usuario autorizado y puede ver el dominio, sí, ya no va a poder, se va a poder autenticar. Espérame, a dominios. Pues, por ejemplo, si yo modificara este, Utilizar ese mismo nombre, ¿sí? ¿Para qué queremos? no, espérame, creo que No queda tiempo en eso, dejando credenciales ya. Entonces, no queda tiempo en eso, dejando credenciales ya. Entonces, acá credenciales yo puedo crear un nuevo usuario para que todos los que hagan parte de ese dominio en automático lo utilicen. Entonces, puede ser una identidad que estás trayendo acá. Entonces, no sé, todos los que pasan por el dominio principal, en este caso me fui a default, sí, van a ser pues, Ahmed y Samuel, que serían estudiantes. Entonces, cuando Ahmed llegue ahí, se va a autenticar una vez con ese usuario, por debajo. Por debajo. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que yo he utilizado para esto fue, para que esto funcione, para que SAS Studio funcione, esta parte, tú necesitas una identidad en el sistema operativo, porque eso escribe en el sistema operativo. Este cliente no tenía que realizar el ecosistema. ¿Sí? Por consiguiente, el ID del sistema del director operativo no bajaba a Linux. ¿Sí? Entonces él me decía, usted no puede abrir esto. Entonces hay un errorcito ahí diciendo que no puedes lanzar el app launcher. Entonces yo que hice, creé una cuenta en el sistema operativo que se llamaba SAS Studio. Cuando cualquier usuario del director activo ingresaba acá, él por debajo dice, yo voy a escribir con SAS Studio. SAS Studio sí existía en el sistema operativo. Entonces, el problema fue, después se me complicó, fue porque se llenó el bordo y todo claro, ya después le dijimos al gente de la que realicemos el tema, listo. Pero esa es una manera de hacerlo. Si tú necesitas salir a producción ya y no has que realizado, entonces necesitamos montado la clave y lo que sea, tú puedes hacer por ahí. Para eso sí, para enmascarar identidad. Está dentro del grupo, eso es lo que está dentro del dominio, organización, y dentro del dominio está el usuario o el grupo está el usuario, no cualquiera. No cualquiera. Además de todo, las horas o AUTH, y yo no estoy dentro de hora AUTH, aunque yo tenga el link, no puedo. Aunque vos tengas el nombre. Claro, tengo que estar dentro de. Pero eso para crear las librerías. Si yo quiero leer directamente por código, le paso el usuario. Pero vos tenés una administración de librería. Y vos decís, bueno, yo Nicolás Ascenso, yo quiero administración, yo digo solo mi usuario de programación. Sí. No tengo permiso de una librería, nada. Yo tengo usuario password. ¿Debes hacer esto? Sí, acceso y que el tipo haga lo que quiere. No, claro. Si lo puede hacer por afuera. Si la persona tiene un usuario password, puede crear un libro entera y él mismo se mapea todo. Si no, ni siquiera la librería, se lo pone derecho. Exacto. O sea, crear una librería solo para él. Y tenés que usar el password en el código.